A continuación, Inteligencia Judicial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Inteligencia Judicial, programa que analizará en profundidad temas de actualidad judicial y social con la conducción de Hugo Espín. Inteligencia Judicial. Muy buenas noches, amigos, una vez más nos encontramos en nuestro programa Inteligencia Judicial, que busca tener una visión diferente de los eventos que se han dado en el día a día en nuestro país. Estamos próximos a cumplir 8 años de uno de los actos más infames de la historia del Ecuador, donde se confrontaron hermanos ecuatorianos por una situación creada, impulsada y generada nada más y nada menos que desde el mismo Poder Ejecutivo. El 30 de septiembre del 2010 se produjeron diferentes hechos en diferentes escenarios a nivel nacional, cuya trayectoria y connotación cambiaron totalmente la historia del país. El día de hoy nos van a acompañar en este programa el coronel César Carrión, actualmente asambleísta por la provincia de Cotopaxi y quien ha vivido de primera mano todo lo que fue el 30S y sus consecuencias, sus connotaciones. De la misma manera nos acompaña el coronel Carlos Orbe, quien es actualmente veedor ciudadano y que está revisando uno de los temas más álgidos tal vez de los últimos 10 años, el caso Gabela. Es importante para nosotros tener un punto de vista diferente y para ello vamos a consultarle al coronel César Carrión cuál ha sido su historia antes, durante y después del 30 de septiembre del 2010. Gracias, Hugo. Gracias, Carlos, por compartir esta entrevista. Efectivamente, para topar el tema del 30 de septiembre hay que mirar un antes, un durante y un después. El antes institucional. El antes en el cual, por ejemplo, la Policía Nacional no fue atendida debidamente en su diario trabajar, en su diaria labor del policía. Una recarga de horario de trabajo, una reforma que llegó al tope, una reforma inconstitucional para mi parecer de la Ley de Servicio Público, en la cual se quitaba todos los beneficios de manera inconstitucional. El artículo 160 de la Constitución señala en su tercer inciso que el Estado es el garante de la estabilidad, ¿no?, y de la profesionalización. Con esta reforma atentaban a la constitucionalidad de las leyes que tiene la policía y ese fue el inicio de la protesta, no solamente policial, sino militar, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, que ese día del 30 de septiembre salieron a protestar. Esa protesta tampoco fue advertida o prevenida por los altos mandos, en este caso desde el ministerio del ministro de Defensa, del ministro del Interior, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía, el jefe del Comando Conjunto, el comandante de Policía y entre otras las autoridades principales que tenían que ver y prevenir sobre este tema, los sistemas de seguridad y de inteligencia especialmente. En esos sistemas no funcionaron adecuadamente y fue el presidente a desafiar en un área donde estaban justamente álgidas la situación muy tensa por parte de policías que protestaban por esa reforma a la Ley de Seguridad de Servicio Público. Dado este paso, pues el propio presidente fue a desafiar a un escenario pues muy vulnerable y a desafiarle que lo maten. Nadie lo mató, nadie lo quiso matar. Luego se refugia en el hospital. Personalmente abrí la puerta para que entrara al hospital donde se le dio la atención médica. Y luego todo ese suceso, nada previsible, con la intervención de las Fuerzas Armadas, 3 organismos, 3 unidades de Fuerzas Armadas, de policía, sin ninguna coordinación ingresaron al hospital. Un hospital lleno de enfermos, 96 pacientes, otros tantos como médicos, personal administrativo, que no teníamos nada que ver en el problema. Y
según se dice, se ha planificado para la intervención en el hospital para el supuesto rescate. ¿Qué rescate? Cuando la señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional de ese entonces ingresó con su seguridad, con fusiles que tiene para la seguridad, hacia la habitación del presidente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo es que un secuestrado o un retenido es recibido con una visita con la seguridad debidamente armados? Entonces, esto cae por su propio peso. Luego aparece, para reprimir toda esa gran equivocación, que el saldo fue de 5 muertos, más de centenar de heridos, para callar a la gente, el presidente empieza a perseguir a los medios de comunicación, empieza a enjuiciar a quienes le dijimos la verdad, y para justificar y para manipular la justicia, inició con una consulta popular del 2011 para meter las manos en la justicia. Y no contento con eso, conformó la comisión de investigación del 30S por sus compadres, conformada por Carlos Vaca Mancheno, sus amigos, Diego Guzmán, Oscar Bonilla. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo esta comisión? Primero, utilizando recursos de la SENAIN, hay un informe desaparecido de la Contraloría. Segundo, que fue para, según lo dijo Carlos Poli, para manipular videos e incriminar a los policías. Eso es lo grave, porque todos los procesos con la metida en las manos de la justicia fueron perseguidos policías civiles y militares, que hasta hoy están pagando 12 años de prisión por intento de magnicidio de policías, como el cabo segundo de policía Marcelo Bonifaz, cuando no estuvo en el lugar con un peritaje de un perito de la República Dominicana. Es decir, se trajeron inclusive para hacer la reconstrucción de los hechos a peritos venezolanos, desconfiando supuestamente porque era la institución policial parte de ese escenario. Pues no, los peritajes estuvieron, por ejemplo, de Froilán desde el 2010, lo tengo yo las copias, del peritaje del proyectil, de la dirección de la bala, del chaleco antibalas de Froilán Jiménez. Pero no se investigó. También hay otros casos, por ejemplo, de Nelson Puentestar, que él ha presentado una demanda directamente contra el señor general González y el general Castro, porque él sí les vio quién les disparó y quiso una investigación, y hasta la presente fecha no se ha hecho justicia ni se ha aclarado estos temas. Coronel, creo que es importante, hemos hablado de una comisión 30S, pero antes de esta comisión 30S hubo un grupo de investigadores que colaboró al trabajo de la Fiscalía. ¿Se ha podido ya identificar quiénes son estas personas que hoy por hoy serían quienes manipularon los videos o que facilitaron lo que se está diciendo fue un gran fraude procesal? ¿Tenemos algún indicio? ¿Ya existe una veeduría? ¿Existe algún trabajo realizado por parte del Consejo de la Judicatura al respecto? Miren, la Fiscalía se ha iniciado una indagación previa por el fraude procesal a raíz de ese audio en el cual Carlos Poli conversa con José Serrano y habla de unos informes, y habla de ese informe que recibieron recursos de la SENAIN y que sirvió para manipular los videos por parte de esa comisión. Esa investigación debe estar en curso y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para saber cuál es el origen, y que se nota claramente si fueron nombrados los amigos y compadres en esa comisión para posicionar la tesis del intento de golpe de Estado, magnicidio y secuestro. Pues ahí está la verdad, pues ahí está la esencia de cómo utilizaron a la justicia, a esa comisión, para posicionar todo el error que cometió el expresidente de la República y la responsabilidad, porque atacar a un hospital lleno de pacientes, de enfermos, eso es un delito de lesa humanidad. Los responsables, en su debido grado y en su debido momento, también tendrán que responderlos. Carlos, por favor, nos podría indicar qué implica una veeduría ciudadana y si es que es necesario que en los temas del 30S, que hoy por hoy se están tomando nuevamente para su revisión a nivel judicial, es necesario la presencia de una veeduría ciudadana. ¿Qué es lo que ello nos ofrecería como una nueva garantía, como una situación diferente a una investigación procesal que debería llevarla adelante la Fiscalía? Gracias, doctor Espín. La veeduría ciudadana es un mecanismo que permite el ejercicio del derecho de la participación de los ciudadanos. Esto es una forma de control social y la vigilancia de la gestión en lo público. Tiene un carácter cívico, es de carácter voluntario, independiente, es neutral,
no persigue el interés o beneficio personal. Yo considero que para el tema que estamos tratando el 30 de septiembre, se debería nombrar una veeduría para el caso. No nos olvidemos que los veedores, ¿quiénes son o quiénes van a ser los veedores? Deben ser personas neutrales, personas que reúnan los requisitos éticos, que no pertenezcan a ningún movimiento o organización político como directivos. Esa es una de las condiciones. Puede ser un miembro de algún partido, pero no debe ser directivo. Se hace un control también sobre el tema de su condición ética para que pueda ejercer. Yo considero que para el tema 30 de septiembre debe nombrarse de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una veeduría, porque venimos escuchando argumentos que francotiradores, que estaban francotiradores, que no había nada en los hospitales, que si es que murió alguien en el hospital. Entonces, para evitar todo esto, es necesario que se cree una veeduría. También hay otro tema que es muy importante, doctor Espín y asambleísta Carrión. Se está escuchando de que al momento que ingresaron al hospital, ingresaron sin armas, No se habla de casos como, por ejemplo, el caso del policía Calderón. El caso del policía Calderón, tanto en el libro del señor general González como en el informe de la Comisión del 30 de septiembre, le llaman un caso confuso. Pero hay documentos de lo que se puede comenzar a aclarar del caso confuso. ¿Cuál es el caso confuso? Al momento que pasan los militares, después de haber actuado en el hospital de la Policía Nacional, ven un grupo de policías y les pasan avaliando. Producto de eso, el policía Calderón muerto. Entonces, a través de esta veeduría, lo que va a hacer es ir sacando a la luz las verdades de lo que pasa. Y hay un tema, doctor, si me permite, que es necesario que le tratemos. Son las viejas rencillas mantenidas entre Fuerzas Armadas y Policía. Es un tema que debemos toparle. El alto mando institucional de Fuerzas Armadas y Policía, con sus respectivos ministros, deben toparle, porque lo que se puso de manifiesto ese día, el 30 de septiembre, fueron esas viejas rencillas, que si usted ve en algunas intervenciones, hoy en la mañana escuchaba al excomandante general, el que intervino, el jefe del operativo, y él echa la culpa a los policías, echa la culpa que los policías estaban embriagados. Sí, si es que hay que asumir las culpas, asumamos las responsabilidades y las culpas, pero tenemos que sanear, tenemos que dejar un hecho histórico para las futuras generaciones de que este problema del 30 de septiembre se saldó y que dejen de existir estas viejas rencillas que desde el año 1937 hasta la presente se siguen dando. Hay un tema interesante que no podemos pasar por alto. El 30 de septiembre del 2010, a diferencia de cualquier otra situación que se haya dado en el Ecuador, fue uno de los delitos más documentados porque justamente fueron grabados en forma inmediata de la relación de los hechos por parte de la prensa, por parte de las personas que se encontraban en el lugar, diferentes videos, e inclusive por los mismos grupos de inteligencia que entregaron después videos sobre cada uno de los eventos que se fueron dando en este complejo escenario del 30 de septiembre de 2010. No se puede olvidar que en 20 de las 24 provincias del Ecuador se produjeron incidentes. En muchas de ellas estos incidentes desaparecieron a la luz pública y en otras se maximizaron en relación a los verdaderos hechos. ¿Qué es lo que sucedió el 30 de septiembre del 2010? Es un tema de interés no solo para el país, sino históricamente hace relación a cuál es la relación que tiene que tener la democracia con sus Fuerzas Armadas y su Policía Nacional. Un elemento fundamental también que hay que tomar en consideración, que es la manipulación de la justicia como consecuencia de los actos del 30 de septiembre del 2010. Icónicamente tenemos que quien fue el ministro del Interior en ese momento se convirtió después en el secretario particular del presidente y poco tiempo después en el presidente del Consejo de la Judicatura. Y a cargo de él se estuvo llevando adelante todos los procesos de judicialización, es decir, la supervisión de los procesos de judicialización a nivel nacional. Se dieron hechos que no tienen parangón en la historia del Ecuador, como haber tenido veedores, entre comillas, del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República en cada uno de los procesos en los que estaban sindicados policías por los hechos del 30 de septiembre de 2010. ¿Dónde están los informes? ¿Cuáles fueron sus actuaciones? ¿Quiénes autorizaron su presencia ahí?
cuál era la razón de ser de su presencia en los diferentes procesos judiciales, son temas que tienen que ser esclarecidos. Pero sobre todo, es de interés nacional entender cuál fue la función de los diferentes estamentos del Estado durante y después de los hechos del 30 de septiembre. Bien nos dijo el señor coronel y asambleísta César Carrión que justamente uno de los elementos fundamentales fue las fallas reconocidas por el mismo gobierno de Rafael Correa respecto a su sistema de inteligencia para determinar que había una amenaza latente por el malestar policial. De la misma manera que esos mismos sistemas de inteligencia fueron aquellos que se les convocó para ser parte de los procesos de judicialización y en su momento para generar elementos de convicción que serían pruebas ya en los procesos judiciales. Tenemos consideraciones tan contradictorias como, por ejemplo, que quienes judicializaron y sirvieron los elementos probatorios alcanzados por las pericias de los miembros de criminalística para sentenciar a miembros de la Policía Nacional, fueron después procesados y sentenciados por haber manipulado pruebas, por haber facilitado la destrucción o pérdida de evidencias. Y siendo sentenciados, la consideración lógica hubiera sido que se generen las nulidades de los procesos anteriores. Nada de esto se ha dado. Pero lo más grave, muchos de los fiscales que han actuado dentro de los procesos de investigación del 30 de septiembre del 2010, hoy cuestionados, son aquellos que llevan adelante las nuevas investigaciones sobre los mismos temas. Por favor, en esto, creo que la persona que de primera mano ha tenido siempre la relación de los hechos, no como un hecho histórico, sino como un hecho vívido, donde se comprometió a su familia, donde no podemos olvidar los ecuatorianos, imágenes como la de la despedida de un padre con su hija mientras le daba la bendición, y se burlaban desde la presidencia de la República de estas imágenes de dolor que llegaron a crear una verdadera sensación de desprecio por la actitud que tenía quien ejercía el poder ejecutivo. Por favor, señor asambleísta César Carrión, usted con esa experiencia, quisiéramos que nos indique cuál es su sensación o cuál es su razón de seguir adelante, porque usted ha llevado esta causa no solamente a un tema judicial, sino personal. Ha presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre las consecuencias del 30 de septiembre, sobre el decreto ejecutivo 632, que le quitó la personería jurídica a la policía y se la entregó de facto al Ministerio del Interior, con clara violación de lo que determina la Ley Orgánica de la Policía Nacional vigente a esa fecha. Usted ha vivido lo que fue un proceso judicial y ante la falla de poder sentenciarlo, ¿sí?, de forzar una sentencia en contra suya, se le forjó un nuevo proceso. Es decir, usted ha vivenciado esto desde el día 1. ¿Cuáles son las expectativas que el Ecuador tiene el día de hoy respecto de los nuevos procesos de los que se está hablando, de este gran proceso de fraude procesal y de la revisión de todos y cada uno de los procesos que fueron parte de las investigaciones derivadas de los hechos del 30 de septiembre de 2010? Bien, para empezar, el proceso judicial penal en mi contra fue el único que perdió el presidente. Todos los procesos durante la década pasada, utilizando la justicia, logró ganancias. Ahí está, por ejemplo, el caso de Diario El Universo. Es decir, hubo una distorsión y una presión a la justicia para distorsionar efectivamente todos los procesos que debían haberse investigado en forma independiente. Y hoy estamos mirando las consecuencias cuando se encuentran o cuando un fiscal quiere investigar, tienen todas las pericias, las pruebas y lo deben hacer. Ese es en el marco que debía haber actuado la justicia. Pero tuvo muchas presiones. Perdón que le interrumpa, pero yo creo que este es un tema que es sumamente importante. ¿Qué piensa usted de que se haya hecho la reconstrucción de los hechos en el caso de la muerte de Froilán Jiménez 8 años más tarde, cuando, como usted mencionó, desde el 2010 se tenían las mismas versiones, se tenían ya los elementos, y el mismo fiscal que conoce hoy sobre los hechos, lo conocía desde el día 1 y no llevó adelante este proceso de reconstrucción e impulso de lo que debía ser la instrucción fiscal? Por favor, eso justamente se ha evidenciado de que el temor, el miedo a un presidente que imponía, prácticamente fue un dictador, pues, emitía decretos inconstitucionales, es decir, violentando toda normativa, hizo lo que quiso hacer. Al meter las manos en la justicia, más aún,
y cuidando y blindando la justicia con nada menos que su secretario y el que fue parte de esa comisión de investigación, a pasar a ser presidente del Consejo de la Judicatura y a utilizar el reglamento del error inexcusable. Fueron destituidos el tribunal que me absolvió, simplemente por haber actuado de acuerdo a la ley, que no había prueba alguna en mi contra. Lo de la puerta fue un invento, distorsionado mi video, el video es original y muy transparente, ese le manipuló. Periodistas se pusieron a favor del propio presidente. Ahí está Douglas Arguello, con su palabra típica, mentira, manipulando videos, ¿no? Distorsionando la verdad. Olger Guerrero, otro periodista también, no sé dónde está en este momento, pero también como testigo mentiroso, sin ninguna prueba, solo para dilatar un proceso en el cual el propio presidente había ordenado después de una sabatina. Y bueno, para encubrir estas fallas graves que la justicia y en favor del Correa lo hizo, era una distracción en el caso mío. Y esa ha sido la metodología. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando en el libro del Gran Hermano se habló de los contratos del hermano del presidente. Pues la distracción, ¿cuál fue? Enjuiciarles a quienes hicieron el libro, inclusive a los propios veedores, cuando ellos evidenciaron de que el presidente sí conocía de los contratos de las carreteras con el hermano de Fabricio Correa. Todo esto en cada caso fue desviar la atención. Mire, el 30 de septiembre fue una gran oportunidad para el presidente para desviar la atención de la delincuencia organizada y la impunidad que tuvo durante toda su década. Eso hay que notar. Adicionalmente a eso, después del 30 de septiembre, desmanteló tanto a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿por qué no funcionaron los radares chinos? A propósito, pues, para que el narcotráfico, las avionetas con dólares y con droga se vayan hasta cayéndose. Eso fue evidente. Y más aún en la institución, tanto de Fuerzas Armadas y la Policía, cuando emiten una reforma a la Ley de Seguridad Social. Una ley de seguridad social en una sola reforma, reformando a dos instituciones, cuando lo que tenían que haber reformado es propiamente a cada una de las leyes que tienen tanto la Fuerza Armada como la Policía, el ISFA y el ISPOL. Volvemos a la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía tienen leyes específicas, pero sin embargo, solo una reforma regula a las dos instituciones de la seguridad social y mantiene dividido en las Fuerzas Armadas y la Policía. Dentro de cada una de las instituciones tiene dos sistemas de seguridad social. ¿Dónde se ha visto eso? Además, esta parte, después de seguir desnaturalizando y desmantelando a las instituciones, como fue la policía, emitió un decreto inconstitucional, el decreto 632, por las cuales todas las atribuciones de la policía pasaron el Ministerio del Interior, a nada menos que a José Serrano. ¿Qué pasó ahí? Es decir, violentando nuevamente la Constitución, emitieron un decreto inconstitucional y bajo esos 7 años de administración del exministro del Interior, pues se emitieron resoluciones, acuerdos totalmente ilegítimos. Todo esto se complementó con la conformación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que tampoco es aplicable, también violentando la Constitución, porque ese código rige hasta el bombero y desde el general hasta el bombero, 58 artículos que no tienen nada que ver con el guía penitenciario y un coronel de la policía. Todo eso, todas estas reformas ha minimizado, ha desvanecido prácticamente lo que significa la institucionalidad tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. El tiempo es corto para realmente todos los temas que se vienen sobre el tema del 30 de septiembre. Pero es fundamental revisar, y creo que lo vamos a hacer en nuevos capítulos de este programa, qué es lo que realmente sucedió después del 30 de septiembre. Por favor, al coronel Carlos Orbe, para despedirnos ya, ¿cuál es la expectativa que tenemos de una veeduría respecto de las acciones ejecutadas por la Fiscalía, por el doctor Galo Chiriboga, que llevó adelante la gran mayoría de estas investigaciones? ¿Y cuál es la expectativa de saber si es que realmente se va a llevar adelante un proceso que transparente los hechos históricos del 30 de septiembre del 2010? ¿Usted cree o cómo deberíamos hacer para instaurar de manera inmediata esta gran veeduría de los hechos del 30 de septiembre del 2010? Es posible, siempre y cuando se forme un buen equipo como el que estamos laborando actualmente con Mario Pazmiño. Se está haciendo buenos aportes.
se está apoyando el trabajo de la Fiscalía, el trabajo de ciertos ministerios en revisar documentos. Sí se juega mucho el tema de la experiencia policial, el tema de la inteligencia militar, y esto va a ser un gran aporte. En el tema del 30 de septiembre, creo yo que sería de un buen aporte que se haga a las investigaciones. ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Qué hizo el Ministerio? ¿Qué pasó con la Presidencia? ¿Qué pasó con los cuerpos de seguridad? ¿Qué pasó con los grupos de inteligencia? ¿Qué pasó con ciertos policías que se pasaron al otro lado y apoyaron de alguna manera en el fraude procesal? ¿Qué pasó con los fiscales? ¿Qué pasó con los jueces? Es necesario, para mí, doctor, una conformación de la veeduría para que salga a la luz pública este silencio de los 8 años, que hoy ciertas personas quieren retomar con un afán de ayudar, colaborar, pero el camino efectivo es una veeduría. Muchísimas gracias. Antes de dar por terminado este episodio de inteligencia judicial, realmente lo que nos interesa como ecuatorianos, como ciudadanos, es transparentar los hechos del 30 de septiembre del 2010. Saber que hay más de 18,000 personas de Fuerzas Armadas y Policía que fueron sancionados disciplinariamente y cuyas carreras fueron truncadas ese día. Que hay más de 1.500 familias de ecuatorianos que fueron separados ilegalmente de la institución policial como un método de presión, de control sobre la institución policial, que se transformó para mal o para bien, tendrá que ser evaluado minuciosamente. Para nosotros es importante realizar un proceso de investigación, no solamente a nivel de veedurías ciudadanas, sino a un nivel judicial donde se establezcan responsables y que estos responsables tengan que dar la cara a la justicia. Muchísimas gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Inteligencia Judicial, programa que analizará en profundidad temas de actualidad judicial y social con la conducción de Hugo Espín. Inteligencia Judicial,